que es este personaje que probablemente si hay gente que lo tenía en la retina, lo tenía principalmente por la iglesia o la catedral de San Paul, ¿ya? El constructor de San Paul, y sí, el que había reconstruido gran parte de lo que es Londres, o más bien el creador de la fisonomía de Londres post-incendio de 1666. Pero la verdad es que este personaje es mucho más que solamente San Paul. Y ya San Paul solamente es algo realmente increíble, porque hay que verlo en varias dimensiones y eso es lo que vamos a tratar de ir completando a través de este personaje. Primero decir que es bastante recordado, que tiene incluso su propio Dean, así que hay un Dean, Christopher Wren, de City of London, recordándolo, y que además tiene la idea del Duomo de San Paul en la parte superior, que evidentemente también tiene los típicos, las tiendas de souvenirs londinenses, también tiene sus monitos para colgar en el árbol de Navidad, que sabemos que es él porque tiene sus planos de arquitectura debajo del brazo, y que tuvo, sí, 50 Pound también, o sea, un personaje tremendamente emblemático para la historia británica. ¿Ya? Hay que saber que no solo era arquitecto, es más, se lo considera sabio, anatomista, astrónomo, geómetra, matemático, físico, ¿ya? Y también arquitecto. Y también arquitecto, es un polímata. Básicamente hay que comprender que incluso Wren va a corregir, y la próxima semana vamos a hablar de él, en varios aspectos matemáticos, al propio Isaac Newton. Así que es un personaje muy vinculado a lo que es el movimiento científico en lo que es, en el fondo, ya en este entonces, va a ser, digamos, en su periodo paralelo, lo que es Gran Bretaña y posteriormente el Reino Unido. O sea, en su tiempo es un tiempo de grandes cambios políticos y sin duda él va a ser el que va a cambiar la visión de Londres, que va a generar esta visión de Londres para el futuro. Incluso su proyecto era bastante más ambicioso de lo que fue. Él va a tener la responsabilidad de reconstruir, se calcula en el fondo unas 52 iglesias, pero además en sus planos, porque es literalmente el primer hombre que tiene una oficina de arquitectos. Él era arquitecto general, pero va a tener a varios arquitectos trabajando para él, y por lo tanto San Paul va a ser donde va a dedicar su vida él, y posteriormente va a terminar siendo inaugurada por su hijo, que también va a ser entrenado en la arquitectura. Pero todas las iglesias parroquiales, y ahí hay una cosa bien importante de lo que es Londres. Londres es un lugar, y básicamente la mentalidad inglesa, es un lugar donde el Estado tiene un espacio, sí, pero donde el individuo y donde las comunidades pequeñas tienen un espacio. Y eso explica el porqué y la importancia de todas las parroquias. Estas 52 iglesias que va a reconstruir en el fondo Wren, posterior al incendio, que son menos que las que habían, porque habían como 70, son las que se queman, y van a ser 52, son todas distintas y todas son parte de una comunidad y no podían ser reemplazados. Es algo muy diferente a lo que se da en otros lugares. Y por lo tanto vamos a ver parte también esta historia. Ahora, él va a ser un fellow de Oxford, va a estudiar en la Universidad de Oxford, va a enseñar en la Universidad de Oxford y no va a enseñar precisamente arquitectura, sino que va a enseñar astronomía. Él es un astrónomo, es un científico de este movimiento, de este momento de, podríamos decir, equivalente la ilustración, pero la ilustración, el movimiento científico que se va a dar en Inglaterra, que va a ser tan importante. ¿Ya? Él va a ser profesor, va a tener la cátedra de astronomía en el Gresham College, y luego va a abandonar esto porque sus funciones en el Estado van a ser importantes, porque él va a ser el primer, en el fondo, arquitecto que evidentemente se va a tener que encargar de rearmar una ciudad que quedó totalmente destruida. Pero su labor en la ciencia es tan importante que de hecho esta litografía que muestra la inauguración de la Royal Academy, aparece obviamente Francis Bacon como el personaje que va a establecer lo que es todo el movimiento científico y el método empírico dentro de lo que es la tradición inglesa. Pero aquí, quien está aquí es Christopher Wren. O sea, Christopher Wren aparece primero
en esta litografía, que además es una litografía digna de análisis, porque si nosotros empezamos a ver, acá está Carolus II, el rey Carlos II, es decir, la restauración británica, que ahí vamos a hablar mucho hoy día de política, porque aquí hay mucha política que está vinculada con lo que parece simplemente arte. El arte está al servicio de la política, la ciencia está al servicio de la política. Y aquí vemos a Carlos, pero además vemos aquí atrás todos los instrumentos científicos, la medición, ¿ya? Que de alguna forma vincula y que también podríamos decir corona la vuelta de la monarquía en Gran Bretaña. Entonces, ¿quién es este personaje? Que evidentemente, como dice Lisa Jordan, que es una de sus biógrafas en un libro fantástico que se llama On Grand Scale, ella dice que este cuadro probablemente es lo más lejano a lo que haya sido, porque ya es un momento de alta fama y que lo pintan un poco así como incluso como soberbio, y que en realidad él no era bastante distinto, de ser un hombre bastante sencillo en muchos aspectos, pero claro, había alcanzado una fama importante y este va a ser uno de los cuadros más famosos, 1632-1723. Tiempos bastante convulsos, ¿ya? Es más, va a vivir hasta los 91 años trabajando hasta el último momento, ¿ya? Lo que de alguna manera también rompe los mitos sobre cuánto la gente vive y cuánto la gente vivía en ese tiempo. Y además de esa idea del retiro, él va a trabajar hasta el último minuto porque parte de su alma estaba aún en proceso, San Paul. Ya, San Paul va a implicar un gran trabajo y va a consumir gran parte de su vida y él no podía dejar eso, no es cosa de me retiro, no, esto es mi vida, que soy yo, era parte y va a dejar esa huella marcada en todo lo que él va a trabajar y va a concebir. Un periodo bastante convulso le va a tocar ascender, o más bien él va a vivir durante el reinado primero, su infancia, con Carlos I, le va a tocar vivir y sufrir básicamente la guerra civil, y posteriormente va a hacer su carrera ya en la restauración en el gobierno de Carlos II, y por lo tanto vamos a ver que todo su arte va a tener que ver con lo que implica restaurar la monarquía políticamente, visualmente, podríamos decir propagandísticamente también, ¿ya? Cercano a Carlos II. Le va a tocar vivir también la Revolución Gloriosa y básicamente va a sobrevivir a casi todos, podríamos decir, los Estuardos, o sea, va a cruzar básicamente los gobiernos de los Estuardos. Va a nacer en East Coyle, en un pueblo en Wiltshire, una región bastante bonita, en la zona donde está Bath, básicamente ahí donde están los caballos de Wiltshire, en estos pueblos pequeños, y aquí va a ser hijo de Christopher Wren, llamado el Viejo, porque el famoso Christopher Wren es él, ¿ya? Que era miembro del clero y por lo tanto tenía una parroquia, y de Mary Cox, que era hija de un escudero, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ver que su padre, aquí está los memorial, donde dice aquí nació, donde su padre era el rector de esta parroquia, por lo tanto, vinculado también al mundo parroquial, y vamos a ver que él también es un creyente y que eso lo va a manifestar también en esa búsqueda que tiene ese movimiento científico de este periodo de buscar a Dios en el orden y el orden establecido, ese concepto de la admiración de Dios como no solamente como el gran ordenador, sino como aquel que creó el mundo con pesos y medidas que nosotros podemos interpretar. Este es hoy día en el pueblo donde nació, aquí está recordado, en el fondo en East Coin, aquí está la tienda que se llama Wren Shop, que evidentemente tiene además el teléfono para hacerlo, mostrarlo bien británico en todos los aspectos. Así que esta era la parroquia donde va a trabajar su padre, y aquí van a nacer varios hijos, y varios niños también que van a morir en temprana infancia, lo que era bastante común, no solo en este periodo, sino que en toda la historia de la humanidad, los padres comúnmente enterraban a sus hijos, y no enterraban a un hijo, generalmente enterraban a varios hijos. Y eso era la realidad del mundo sin antibióticos. Y eso es una de las cosas que tenemos que dimensionar y agradecerle profundamente, digamos, a el momento en que aparecen los antibióticos en la historia. Fleming es realmente un héroe
real, concreto y podríamos decir hasta numérico en lo que es el cambio en la mortandad infantil, entre otras cosas. Entonces, los REN van a sufrir parte de eso que era tan común. Esta es una vista del pueblo, porque no imaginemos un pueblo pequeño, en Wiltshire, o sea, colinas suaves, digamos, estos pueblos con tejita, en el fondo con techo de pajita, ¿no es cierto? Y la parroquia, que es evidentemente el centro de esa comunidad, ese concepto británico de la comunidad en torno a la parroquia y al pub. Son las dos cosas que unen a esas comunidades. En este periodo vamos a tener de rey a Carlos I. Carlos I es el segundo Estuardo, el primer Estuardo es el hijo de María Estuardo, prima de Isabel I. Isabel I, la reina virgen, sí, no, probablemente y seguramente no, pero no va a tener descendencia, no al menos conocida, no al menos reconocida, porque nos faltan los que tienen las dudas que incluso haya sido madre, probablemente no lo fue, ¿ya? Pero ella no va a tener descendencia, por lo que va a tomar al hijo de María Estuardo, que es James VI de Escocia, que se va a convertir en James I de Inglaterra. James ya va a asumir en un momento bastante convulso, y esto hay que comprender ya el contexto porque no es un periodo fácil, principalmente debido a las guerras de religión que habían estallado desde el momento en que Enrique VIII va a romper con la iglesia. Enrique VIII va a permanecer católico, pero no le va a venir mal confiscar los bienes de la iglesia y convertir y de hecho cerrar una serie de monasterios, y esa es la razón por la que los monasterios digamos, del muro de Adriano hacia el sur, lo que es Inglaterra, están todos destruidos. Básicamente es la acción del gobierno de Enrique VIII en contra de la iglesia y la apropiación de esos bienes. Esto va a implicar que posterior a Enrique, bueno, su hija María va a tratar de volver al catolicismo, luego su hija Isabel va a implementar y establecer las normas digamos, de este anglicanismo, y evidentemente va a perseguir a los católicos. Jacobo fue educado presbiteriano, y por lo tanto va a terminar de consolidar la reforma con lo que es la Biblia de King James. Y su hijo, Carlos, va a ser educado en una familia escocesa, pero ya educado en Inglaterra, más lejano incluso a lo que va a ser Escocia, que va a tomar una serie de medidas que no van a ser, digamos, bienvenidas en general por algunos sectores, y aquí no digamos por la mayoría, porque muchas veces las revoluciones no son hechas por mayoría. Entonces, entendamos que no porque Enrique VIII haya decidido romper con la iglesia, la mayoría también rompía con la iglesia, la mayoría de los ingleses eran católicos, y no porque el rey haya por lujuria decidido romper, eso era así. O sea, las revoluciones no necesariamente se hacen por mayoría. Y en el caso de Carlos era bastante autoritario, se creía como un pequeño dios, esta representación lo muestra así, o sea, iluminado, la corona venía directamente del cielo, que viene la mano divina entregándole la corona, en un momento en que además están creciendo los absolutismos en general en el mundo, y él creía que tenía este derecho divino para gobernar, en un momento bastante convulso, ¿ya? El Parlamento siempre había funcionado en Inglaterra como un consejo temporal asesor que era convocado para ciertas cosas particulares, sobre todo para todo lo que tiene que ver con aumento de impuestos. Un rey no podía aumentar los impuestos sin consultar al Parlamento, ¿ya? Pero de alguna forma vamos a ver que poco a poco esta tendencia de tratar de no convocar al Parlamento también se va a plasmar, o digamos, lo va a tener Carlos, digamos, él como persona, esta idea de que él es el gobierno, va a ir incrementándose y va a ir generando ciertas rencillas con lo que va a ser el Parlamento. Por otra parte, se había casado con Henrietta María, que era la hija de Enrique IV de Francia, quien había sido educada como una católica. Recordemos que Enrique IV había asumido después de la guerra de religión, y había tenido que plantear que París bien valía una misa, ¿ya? Y por lo tanto simpatizaba con los católicos, ya no era católico, pero estamos hablando en una Inglaterra donde el conflicto religioso y las persecuciones venían ya desde la generación anterior con bastante violencia.
Enrique María además va a resultar ser el amor de su vida, o sea, este era un matrimonio concertado, pero van a ser una pareja bastante enamorado, y evidentemente que esto va a forzar de alguna manera a tratar de negociar la situación de los católicos ya dentro de Inglaterra. Así que hay un rol político también de la influencia de Enrique María en lo que va a ser la guerra civil, un matrimonio, digamos, amado entre ellos, amable, que además van a tener a su familia, y aquí vamos a ver que efectivamente esto va a implicar que el rey tome algunas medidas que no van a ser precisamente las más adecuadas. Esto lo va a generar, o lo va a llevar a tener una serie de problemas con el Parlamento. Van a aparecer en el fondo los famosos, en el fondo impeachment, el rey va a terminar suspendiendo, disolviendo el Parlamento, va a convocar a uno nuevo en el año 1628, y aquí el Parlamento le exige una petición, digamos, de derecho en relación a la Carta Magna. Carlos se supone que acepta, pero de ahí en adelante decide no convocar nunca más al Parlamento. ¿Ya? Por lo tanto, gobernar solo. Y allí esto es lo que se conoce como los 11 Years of Tyranny, o el gobierno personal también de Carlos I. ¿Ya? Entonces, evidentemente que este conflicto con el Parlamento también va a tener tintes, que ya los voy a atisbar en unos minutos más, religiosos. Pero es en este periodo que estamos justamente en los conflictos con el Parlamento que Carlos I decide nombrar como decano de Windsor al padre de Christopher Wren. Así que Christopher Wren, de hecho, él ocupaba, ese cargo era ocupado por el hermano, y por lo tanto el hermano va a ser nombrado obispo en Hereford, y por lo tanto Christopher Wren the Elder se va a instalar en la capilla de Windsor. ¿Ya? De hecho, es el hijo de Christopher Wren, que también es Christopher Wren, quien nos cuenta en esta historia que se llama Parentalia, las memorias de la familia de los Wrens, que su abuelo habría ido a el castillo de Windsor como en el fondo el encargado, el capellán, podríamos decir, de la capilla, digamos, donde además residía en gran medida la familia. Y por lo tanto hay que imaginarse al joven Christopher Wren, que era un niño, jugando en los jardines de Windsor, precisamente con el joven Carlos II. ¿Ya? O sea, va a crecer, van a crecer juntos, van a ser amigos de infancia. ¿Ya? Ahí está Carlos II, quien además después tampoco lo va a pasar muy bien, porque el contexto político va a ser tremendamente, digamos, complejo. ¿Ya? Precisamente estas rencillas con el Parlamento van a llevar, ¿sí? Y no solo con el Parlamento, sino que problemas religiosos van a ser los que van a llevar a la guerra civil. La guerra civil inglesa es un conflicto primeramente religioso que también tiene esta connotación política, pero es política religiosa. La religión y la política siempre han estado vinculados. ¿Ya? El rey va a entrar en problemas financieros, ¿ya? Necesita aumentar los impuestos y por lo tanto necesita el Parlamento. Pero antes de eso se le va a ocurrir hacer una reforma de los obispos y nombrar como arzobispo a Laud. Laud no va a ser nada de querido, y además va a establecer obispos nuevos para Escocia, ¿ya? Lo que va a causar en el fondo varios, digamos, reacciones. En general, previo a la guerra civil, se habla en Escocia de la llamada guerra a los obispos. ¿Ya? Entonces, efectivamente, estas nominaciones de parte de Carlos son vistas como procatólica, cercano, ¿ya? Y aquí vemos cómo las caricaturas de la época se ríen de esta situación y muestran además a Lot como el demonio, literalmente. Entonces, esta nominación de obispos para Escocia va a generar estos levantamientos en Escocia y va a provocar lo que va a ser el comienzo de la guerra civil. Además, va a tratar de establecer un nuevo libro de oración, un nuevo libro, un nuevo Common Prayer, para imponerlo en toda Gran Bretaña, y evidentemente que eso también va a causar, digamos, revuelo. Entonces, efectivamente va a haber una resistencia muy importante en Escocia por un grupo que se van a llamar los Covenanters. ¿Ya? Los Covenanters decían tener ellos un acuerdo, un convenio, de ahí viene el término covenant, directamente con Cristo. ¿Ya? Entonces, estos que tenían convenio con Cristo querían exigirle al rey estar por debajo de este convenio. Entonces, aquí lo religioso tiene un tinte político importante, y las guerras de los obispos de Escocia preceden, y podríamos decir, en la antesala y el inicio
de lo que va a ser la guerra civil. Entonces, no tenía fondos suficientes Carlos para pacificar a Escocia y va a tener que llamar al Parlamento. Y llama al Parlamento y lo disuelve, esto es lo que se conoce como el Short Parliament. ¿Ya? Y sin apoyo del Parlamento va a decidir invadir Escocia y no le va a ir muy bien. Y aquí van a iniciarse las primeras escaramuzas de lo que se conoce como la Guerra Civil. ¿Ya? Y en este periodo el Prince Rupert va a ser una de las figuras importantes que siempre ha representado con su perro, porque además hay montones de mitos en torno a la presencia del perro del Prince Rupert. Y aquí vemos que también la Guerra Civil es de las primeras guerras donde la propaganda aparece. Entonces, estas son ilustraciones de este periodo tratando de mostrar un poco las atrocidades cometidas por el bando. Y en eso se va a disolver el Parlamento, se va a formar un nuevo Parlamento que va a ser el Long Parliament, y aquí va a aparecer una figura que va a liderar el bando del Parlamento, que va a ser un puritano, es decir, un tremendo, digamos, un reformado, pero no solo un reformado, sino que tremendamente, podríamos decir, eh, 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 radical, que va a ser Oliver Cromwell. ¿Ya? Y esto evidentemente que ya va a ser el marco o ya real de la guerra civil. De la guerra civil inglesa se ha escrito bastante, y la guerra civil generalmente se divide en periodos, pero básicamente va a cruzar entre, en el fondo, las guerras en Escocia, 1639 a 1651, y básicamente la de Escocia el primer periodo, pero de la guerra civil como tal se habla de 1642 a 1651. Y esta guerra civil se va a dividir en dos bandos, los realistas, que tienen esta idea, podríamos decir, de mayor tolerancia, incluido con los católicos, y el Parlamento, que son puritanos y que son, podríamos decir, parte a los que se le unen los Covenanters, y que no quieren ninguna participación de los católicos, y que son absolutamente intolerantes y tremendamente radicales. Ya son fanáticos reformados. Y obviamente el líder ahí va a ser Oliver Cromwell. Y por lo tanto Inglaterra va a estar sumida en esta guerra civil que es político-religiosa, que va a afectar, digamos, a todos estos años, que va a tener una serie de batallas bastante cruentas, y que evidentemente va a ir complicando la situación del rey. ¿Ya? De hecho, el rey va a prometer reformas religiosas, incluso pidiendo la ayuda a los escoceses posteriormente, pero la figura de Oliver Cromwell va a aparecer, y que finalmente va a terminar tomando preso al rey, va a terminar haciéndole un juicio al rey, va a encontrar que el rey es culpable y va a terminar matando al rey. Y posterior a matar al rey, va a anular la monarquía, porque el cargo de regicidio es matar a un rey, pero si no hay monarquía, no hay regicidio. Entonces, efectivamente, vamos a ver que el juicio de Carlos, para Carlos, ese juicio va a ser absolutamente ilegal, en el sentido de que qué poder puede tener un tribunal si él es el rey. El que establece el tribunal es el rey. No puede haber un tribunal que juzgue al rey, ¿ya? Pero entendamos que la idea, independiente que la ley lo establecía así, el rey va a ser juzgado, va a ser decapitado, y evidentemente esto va a ser un gran cambio para la historia de Inglaterra. Entonces, sobre Carlos I se ha escrito bastante, sobre su juicio más todavía, sobre la guerra civil, y incluso hoy día se ha replanteado el rol de Carlos. Generalmente es presentado como el tirano y de alguna forma la guerra civil, y hoy día se ha planteado también como tal y cual, The White King no era necesariamente el malo. ¿Por qué planteo esto? Porque evidentemente que la guerra civil va a cambiar la situación, podríamos decir, de vida del propio Christopher Wren desde ya, y de la familia. O sea, Carlos II, que era el amigo de juegos de Christopher Wren, frente a la guerra civil y posteriormente a la toma del poder de Oliver Cromwell y a la muerte de su padre, va a tener que organizar un escape que de hecho va a ser no menor, porque evidentemente que lo que buscaba Oliver Cromwell era terminar con la dinastía, y evidentemente si lo hubiese encontrado, lo habría eliminado, como políticamente corresponde a el proceso de una revolución, ¿ya? Y por lo tanto, este niño va a escapar con una aventura no menor, lo van a disfrazar, va a lograr huir, y finalmente se va a instalar en Holanda, ¿ya? Y ahí va a quedar durante todo el periodo
del gobierno de Oliver Cromwell, que se va a terminar denominando, porque odiaba al rey, por lo tanto le ofrecen ser rey, y finalmente él dice que no, y acepta llamarse Lord Protector. Entonces, evidentemente que la familia Wren, que era cercana a Carlos I, era digamos, el rector de la capilla de Windsor, van a perder su trabajo, ¿ya? Evidentemente van a tener que abandonar Windsor, se van a refugiar primero en Bristol, ¿ya? Y aquí Christopher Wren va a estudiar en esta Westminster School. Sabemos por las memorias posteriores que se escriben que en este periodo estudió, pero son momentos difíciles, momentos de guerra civil, momentos convulsos. Su hermana se va a casar con un matemático que se llama William Holder, y sabemos que Christopher Wren se va a vivir con ellos en esta casa, y aquí básicamente Holder va a ser parte del amor que posteriormente Wren va a manifestar por las matemáticas, así que se va a ir a vivir a Oxfordshire en este periodo, pero perdió todas las prebendas, digamos, que tenían como parte vinculada a la casa real. Entonces, de hecho, sabemos que William va a ser el primero que va a formar a Christopher en todo lo que es las matemáticas, y lo va a alentar a preguntarse, a abrir esa curiosidad que es tan importante para que haya ciencia, sobre todo frente a lo que va a ser la astronomía. Wren va a entrar después a estudiar a la Universidad de Oxford, va a ir al Wadham College, ¿ya? Va a estudiar principalmente los clásicos, las obras de Aristóteles, como era propio de la educación de ese tiempo. Y se va a graduar precisamente en 1651, o sea, estamos en plena guerra civil, cuando este joven está estudiando, ¿ya? Dentro de, digamos, de la Universidad de Oxford. Perdió en el fondo todo el tiempo de su adolescencia, es en el fondo esta vida que perdió los privilegios que tenía, y que va a tener una educación formal y va a estudiar. Va a terminar su maestría en 1653, o sea, precisamente el año en que Oliver Cromwell toma el poder. O sea, está en la Universidad de Oxford en el momento en que Cromwell ha establecido, o sea, establecido como Lord Protector. ¿Ya? Él no quiso, como yo les conté, la corona, y por lo tanto el gobierno de Cromwell, aunque ya no es la guerra civil, todavía vamos a tener lo que va a ser las persecuciones de parte de Cromwell. Cromwell es un puritano y por lo tanto va a querer erradicar todo aquel vestigio católico. Y ese es un periodo donde ya Irlanda está ocupada por los ingleses desde la época de los anglo-normandos, desde la época de Isabel I habían empezado las primeras plantaciones con la intención de colocar protestantes dentro de Irlanda, y esto va a ir en aumento, sobre todo en la época de Cromwell. Cromwell va a pelear una guerra muy particular en Irlanda. La idea era erradicar literalmente a los católicos, ¿ya? Entonces, efectivamente, los porcentajes de católicos van a bajar altamente debido a las acciones y las persecuciones, y aquí están estos son las litografías de propaganda que muestran a Oliver Cromwell como un tirano. Los defensores de Cromwell dicen que esto es pura propaganda. Los que de alguna manera son contrarios a Cromwell dicen que puede haber algo de exageración, pero sin duda las acciones de violencia de Oliver Cromwell y de persecución para los católicos no fue menor. ¿Ya? Y desde ya la persecución a los sacerdotes, por lo que varios han escrito, por ejemplo, este libro God's Executioner, ¿ya? Oliver Cromwell y la conquista de Irlanda. ¿Ya? Y los sobrevivientes aquí, cómo sobreviven las distintas comunidades a este gobierno. Entonces, efectivamente, este gobierno de los puritanos no solo va a actuar en Irlanda, sino que también va a atentar contra las iglesias que no había destruido Enrique VIII. O sea, Enrique VIII va a disolver los monasterios principalmente, y por eso están destruidos, pero las iglesias, las parroquias, van a ser atacadas en estos tiempos por los Covenanters, que además son iconoclastas. Entonces, este periodo es el ataque a las iglesias, la destrucción de las vidrieras, y ahí eso explica una catedral de Salisbury, por ejemplo, maravillosa, pero que entra a la luz completa porque hoy día tiene ventanas blancas. El gótico no está hecho para la luz directa, está hecho para una luz tenue que entra a través de los colores para que parezca esa luz que entra por los árboles. Bueno, esto que tienen las catedrales británicas, en Winchester, por ejemplo, las vidrieras fueron todas rotas, pero después fueron rehechas
sin dibujos, sino que pasó a ser como arte moderno por la comunidad. ¿Ya? Entonces, este es un periodo que efectivamente tremendamente convulso en lo religioso. Aquí vemos pedazos donde los vitrales, la mayoría de los vitrales que tienen las iglesias inglesas hoy día son vitrales del siglo XIX, ¿ya? Que se hicieron después. De lo medieval queda casi nada, porque todo el resto fue destruido por los iconoclastas de, digamos, seguidores de los Covenanters y de Oliver Cromwell. Entonces, Oliver Cromwell va a establecer un gobierno bastante complejo, va a prohibir, entre otras cosas, aquí la observación como, digamos, del catolicismo como tal. El catolicismo va a estar prohibido en Inglaterra desde Isabel I, con estos momentos de persecución violenta, y va a estar prohibido hasta 1829 en lo que es, digamos, el Reino Unido. ¿Ya? Así que Oliver Cromwell es una figura bastante compleja, The Protector, que efectivamente algunos tratan de reivindicar su labor. En algunos aspectos podría haber tenido buenas intenciones, pero el infierno está plagado de buenas intenciones, por lo que es una figura muy controvertida y bastante compleja. Y evidentemente que nuestro personaje todavía está en Oxford, pero nuestro personaje y su carrera política se vincula con la Restauración. ¿Ya? Y aquí tenemos a Carlos I. Carlos I se había arrancado, había desarrollado una corte en el exilio porque se consideraba el verdadero rey, y por supuesto que era el verdadero rey de Inglaterra, en Holanda. Y ahí va a recibir gente. Y es más, hay algunos que plantean hoy día, varios biógrafos de Christopher Wren suponen que el propio Wren habría visitado Holanda. Hay un viaje, efectivamente, cuando Wren estaba en Oxford, que habría ido al continente, pero las fuentes no pueden afirmar plenamente de que Wren haya visitado a Carlos II. Hay un documento que plantea un grupo de gente que iba en un barco a visitar a Carlos II en el exilio, y en ese barco aparece el nombre de Christopher Wren, lo que hace suponer algunos historiadores que el propio Christopher Wren haya visitado a Carlos II en el exilio. Y esto es tremendamente importante porque esto nos da una luz nueva para lo que es, y una luz nueva si es que ese documento, o más bien esa afirmación de que Christopher Wren haya estado en esa embarcación, nos termina de completar de que haya ido realmente a visitar, porque podría haber estado en la embarcación y podría no haber llegado a visitar, eso no tenemos certeza. Pero más allá de eso, sabemos que crecieron juntos, por lo tanto que hay una simpatía, y después de eso sabemos que trabajó para él. Por lo tanto, cuando uno cruza estas cosas, uno puede juntar esa historia. Pero, ¿qué luz nos da? Primero, entender a Christopher Wren no solo como un científico, que lo es, sin duda. Es un científico, es un astrónomo, es un matemático, es un inventor. Ya vamos a ver varias de las cosas, vamos a ver sus trabajos en Oxford previo a ser un arquitecto, que también lo va a ser. Pero primero, es un cortesano y es un hombre fiel a Carlos II. Y esto es tremendamente importante porque Carlos II, cuando vuelva, va a necesitar precisamente hombres fieles. ¿Ya? Y esto es una lección de lo que es la política, la parte de esta historia. Entonces aquí vemos que efectivamente a la muerte de Oliver Cromwell va a tratar de nombrar a su hijo como su sucesor, o sea, era un rey sin corona, pero Carlos II va a volver. Este es el cortejo de regreso de la corte, que había corte del rey de Inglaterra, de vuelta a tomar su corona en su tierra natal. ¿Ya? Ahora, en este periodo, todavía con el rey en exilio y previo a que fuese nombrado parte del gobierno, Wren trabajó con John Wilkins, ¿ya? Y que era uno de los grandes y distinguidos matemáticos, y aquí hicieron varias cosas juntos, y juntos van a ser parte de la formación de la Royal Society. La Royal Society va a ser un capítulo real formado por Carlos II, o sea, él todavía se está formando, la Royal Society todavía está por venir. Va a ser elegido miembro del All Souls College de Oxford, y aquí va a dedicarse principalmente a la investigación. Va a hacer varios experimentos de anatomía, va a hacer dibujos del cerebro humano,
ya, de hecho va a escribir un tratado sobre el cerebri anatome, ya, que va a ser parte de este trabajo que hace Thomas Willis en este periodo, ya, y de hecho va a hacer varios experimentos relacionados con anatomía, entre otras cosas va a ser el primero en tratar de hacer una transfusión de sangre con un perro, ya que va a tener un éxito, que es una de las, digamos, de, la, de los mitos o de las historias que se cuentan en torno a Christopher Wren. ¿Ya? Aquí vemos el Gresham College, donde va a llegar él también a enseñar, y aquí está el tratado, en el fondo, donde va a participar también Wren, en este tratado de Willis sobre el cerebro y la anatomía, y este es un dibujo que hace Wren, por lo tanto experimentó también con, digamos, abrir y estudiar anatómicamente. Estos son los trabajos de este periodo, algunos dibujos de Christopher Wren, digamos, de este periodo. También va a estudiar los nervios ópticos, digamos, y se va a dedicar, y aquí está trabajando en Oxford, un poco en búsqueda de estas respuestas a las múltiples interrogantes que tiene la ciencia, parte de la ciencia desde una pregunta. Entonces, estos son dibujos de este periodo, también preguntas sobre, podríamos decir, botánica, y va a ser nombrado profesor del Gresham. Aquí está el Gresham College, donde hasta el día de hoy hay una cátedra en el Gresham, que es una cátedra Wren, que se hace todos los años y que se refiere en el fondo a sus múltiples, no uno, trabajos. ¿Ya? Entonces, todos estos son dibujos de experimentos y temas que él va a estar trabajando. Ya va a exponer incluso una hipótesis en este De Corpore Saturni, porque en el fondo van a estar divagando sobre los anillos de Saturno, y en el fondo Wren va a plantear una teoría respecto a esto, o sea, también va a estar observando, digamos, el espacio celeste. Y justamente en este periodo, mientras él está en esto, en Oxford, muere Oliver Cromwell, ya intenta, como ya les conté, que su hijo tome el poder, pero finalmente los ingleses prefieren llamar de vuelta a Carlos. Así que Carlos va a volver y se inicia lo que va a ser la restauración. No solo eso, sino que con mucha rabia Carlos va a hacer abrir la tumba de Oliver Cromwell, va a juzgarlo por la muerte de su padre y lo va a decapitar. ¿Ya? Lo va a decapitar muerto, ¿ya? Lo que evidentemente va a ser, y es más, es tremendo porque esa cabeza después se pierde, o sea, la historia, la cabeza de Cromwell no es menor, desde esas cosas, realmente parte de esa historia freak, o digamos, de la historia, dentro de la historia. ¿Ya? Ahora, efectivamente, vamos a tener aquí que se va a establecer nuevamente el delito de regicidio y por lo tanto finalmente va a tomarse justicia con respecto a lo que había hecho Oliver Cromwell con su padre. Y Carlos va a terminar siendo coronado rey y evidentemente va a iniciar su gobierno. Una de las cosas que va a hacer primeramente va a ser formar la Royal Society, este es el chapter de la Royal Society, que además cuando se forma, el que hizo el discurso en el fondo inaugural va a ser precisamente Christopher Wren. Y aquí está la ilustración, ya que yo les mostré, donde está Francis Bacon como el padre del empirismo y Christopher Wren como aquel que está en el fondo al lado. ¿Ya? Esta idea de que es Carlos el renovador de las artes. Y después de esto, de esta formación, o sea, él estuvo en el capítulo formante, va a ser también el tercer presidente de la Royal Society entre 1680 a 1682. ¿Ya? Va a ser profesor de Oxford, ¿ya? Y efectivamente va a tener la cátedra para este entonces de astronomía, la que va a ocupar hasta 1673. Así que aquí nos encontramos con un Wren que es científico en múltiples aspectos, pero es que está dedicado a la astronomía. ¿Ya? Y más, en este periodo, ya Newton está trabajando, de hecho va a ser Wren el que va a corregir digamos, algunas afirmaciones matemáticas que va a plantear Newton, y de hecho, finalmente Newton va a terminar publicando el Filosofía, son contemporáneos, así que la próxima semana vamos a seguir en este periodo, pero va a tener menos inmiscusión política, podríamos decir Newton en muchos aspectos, que en relación a Wren. ¿Ya? Va a trabajar estudios de astronomía, de óptica, de estudios sobre, en el fondo, determinar la longitud del mar,
cosmología, mecánica, digamos, va a perfeccionar los microscopios, topografía, medicina, meteorología, y de hecho va a inventar muchos instrumentos. ¿Ya? Así que aquí vemos a Wren como inventor en este periodo, y está haciendo experimentos ya para hacer transfusión de aquí de un animal, ¿ya? Y evidentemente una de sus obsesiones va a ser el tema de la transfusión de sangre, y también va a ser de los primeros en desarrollar una jeringa que va a ser efectiva, ¿ya? Así que eso también se le adjudica a Wren, ¿ya? Y aquí está sacando, en el fondo, haciendo la transfusión del perro, ¿ya? Además va a ser el primero en desarrollar esta jeringa que tiene una inyección que va a ser en el fondo exitosa para inyectar un líquido específico en el torrente sanguíneo. También va a inventar cosas que ayudan a la navegación, va a hacer un telescopio de 35 pies, ya específico para, le encargaban de alguna manera instrumentos para cosas específicas, y él va a perfeccionar, estos son algunos dibujos de algunas de las cosas. En este periodo va a conocer a un personaje muy importante, también parte del movimiento científico británico emblemático, que es Robert Hooke, ¿ya? Que también la Lisa Jardine escribe su biografía, y así como en el fondo la biografía de Wren va a ser en el fondo son complementarias, la misma Lisa Jardine dicen que las dos biografías se leen juntas, y él lo llama la curiosa vida, en el fondo aquí, de Robert Hooke, este hombre que midió Londres, ¿ya? Robert Hooke viene también de una familia más modesta. No digo que la familia de Wren no haya iniciado, era un pastor el padre, pero va a llegar, se va a vincular políticamente bien. Aquí va a ser una familia que va digamos, a ser él el primero en la generación que va a lograr un puesto. Y aquí en su cuadro aparece científico, arquitecto, ingeniero, ¿ya? Van a trabajar juntos. De hecho, él había hecho un primer microscopio, Hooke, que posteriormente va a ser Wren el que lo perfecciona. Y con el microscopio, Hooke va a ser el primero en acercarse a este micromundo y a descubrir ciertas características de este microcosmos que antes era bastante desconocido. ¿Ya? Y por lo tanto va a ser esta micrografía, o sea, tratar de mostrar estos dibujos de este mundo que ahora se aparece literalmente a los sentidos, principalmente a la vista. Un mundo pequeño que estaba, podríamos decir, oculto a nuestros ojos, que no era evidente. Ahora con el microscopio podía ser evidente, ¿ya? Y por lo tanto aquí vemos este Robert Hooke, este genio creativo, este inventor y científico. Y no solamente los insectos, sino que todo este micromundo que no era visible, la textura, la composición de, digamos, de distintas cosas, cómo se ve, y por lo tanto va a ser parte de eso. Es más, esta biografía de Alan Chapman lo llama a Hooke como el Leonardo británico. Pero Hooke dice de Wren: desde la época de Arquímedes, apenas se ha encontrado a un hombre con tanta perfección, una mano tan mecánica y una mente tan filosófica como Christopher Wren. O sea, van a trabajar juntos y se van a admirar y van a poder perfeccionar una serie de instrumentos. Así que aquí están los dos, Wren y Hooke, trabajando juntos, y sabemos que van a trabajar juntos posteriormente también en el momento de la reconstrucción de Londres. ¿Ya? Aquí está el instrumento perfeccionado, digamos el telescopio, el microscopio, perdón, de Hooke, perfeccionado posteriormente por Wren. Wren también en este periodo va a inventar este reloj meteorológico para medir en el fondo el clima y principalmente la temperatura y la humedad, algo bastante importante dentro de la realidad inglesa. En el fondo la lluvia es una realidad muy importante. Y aquí también van a trabajar juntos porque Hooke va a terminar completando este reloj, digamos que en el que trabajó Wren. Wren también va a idear los primeros ojos, en el fondo, digamos, sintéticos, ojos artificiales, para reemplazar y un poco haciendo los estudios científicos de los ojos reales, permitiendo que de alguna manera esto se vea mejor. ¿Ya? Y por lo tanto los estudios científicos en relación a los ojos y a la composición del ojo van a permitir que desarrolle estos ojos científicos, digamos, estos ojos artificiales que sean un poco mejores.
¿ya? También va a experimentar respecto a los músculos, ¿ya? Y con la idea que de alguna manera la hinchazón tenía que ver con los fluidos, ¿ya? Y después de esto también se va a corregir, porque digamos, la medicina en este entonces, más bien la ciencia, es el ensayo-error, ¿ya? Pero por lo tanto va a empezar a meter el concepto de la especialización dentro de la medicina, una medicina que ahora se dedica específicamente al estudio de los músculos, ¿ya? También va a contribuir en óptica, ¿ya? Y va a rectificar los lentes que va a permitir hacer mejores anteojos. Los anteojos habían sido inventados por Roger Bacon, también británico, también de la Universidad de Oxford, pero en el siglo XIII. Y ahora, en el fondo, la idea es poder hacer mejores lentes para distintos tipos de enfermedades. Entonces, estamos en este periodo de la investigación científica, de la admiración científica, esta obsesión de dominar y controlar. Esta ilustración es precisamente de este periodo, está en el fondo el rey Carlos II, y Carlos II va a ser el que va a fomentar la ciencia, y no solamente va a formar la Royal Society, sino que también va a ser él el que inaugura el observatorio de Greenwich, entre otras cosas. Entonces, este periodo de asombro frente a la ciencia, ¿ya? Este periodo que además congrega a grandes figuras, ¿ya? Como Wren y Hooke, que ya los mencionamos, pero también con ellos trabajaba Halley, el que le da el nombre al cometa, ¿ya? Y también es la época de Newton, o sea, es una época de grandes científicos, y que evidentemente desde la Royal Society van a inventar todo lo que es la ciencia moderna y van a desentrañar muchas cosas. En este periodo, y ciertamente en Oxford, Wren leyó el Tratado de Vitruvio, ese tratado que ya había obsesionado a Leonardo da Vinci en esa visita a Pavía que él había hecho para completar la fachada de la iglesia de Pavía, y en esa conversación con varios matemáticos, Luca Pacioli entre ellos, habían hablado sobre este tratado clásico de Vitruvio, donde la arquitectura y las medidas humanas tenían que coincidir y que tenía que ser de alguna manera esta idea de la armonía dentro de las mediciones de la arquitectura en escala, podríamos decir, humana. Wren va a hacer varios dibujos que demuestran que sí incursionó en este tratado. Aquí vemos en el fondo cómo la arquitectura y las matemáticas tienen que estar en proporción a el ser humano, ¿ya? Y es más, varios lo van a llamar posteriormente también el Vitruvio británico, ¿ya? Esta idea de un nuevo Vitruvio. Cuando ya asume Carlos II va a pedirle a Wren que participe en la reparación de la antigua Catedral de San Paul. Así que en 1661 va a ser llamado, entendamos que después de todos los conflictos religiosos, la antigua Catedral de San Paul estaba bastante de capa caída, había logrado completar su aguja, justamente en este periodo, finalmente, después de largo tiempo, había logrado colocar la aguja. Y por lo tanto, Wren se va a poder estudiar, y con de los tratados de Vitruvio también en la cabeza, se va a poner a estudiar cómo renovar y cómo mejorar la catedral, que estaba bastante dañada, básicamente por haber sido dejada de lado. Para este entonces, Wren no había construido nada. Lo único que había hecho era esta pequeña capilla en el Pembroke College de Cambridge, ¿ya? Donde había sido parte de un grupo, en el fondo, donde había estado también un tío de él, y por lo tanto por eso había participado. Pero Christopher Wren no era, para este entonces, arquitecto, ¿ya? O sea, esto era todo lo que había hecho en ese entonces. Pero Carlos II, que confiaba en Wren, y por eso es importante comprender que Wren es primero un cortesano. Carlos II lo que va a hacer cuando toma el poder va a ser sacar a todos los que habían participado en el gobierno de Cromwell, primero. Y luego va a sacar a todos los que habían participado en el gobierno de su padre, pero que habían permanecido en el gobierno de Cromwell, o sea, todos los que se habían reinventado, porque él necesitaba gente confiable, y los que se habían reinventado no eran confiables. Esta es una primera lección política que muchos debieran aprender. Es más, los hombres de confianza. Y él consideraba que el hombre no
todos tenían que ser hombres de confianza, no habían, podríamos decir, ministerios que fuesen menos importantes políticamente que otros. Y es más, Carlos II comprendía que todo lo que tuviera que ver con las artes era precisamente donde había que tener a la persona más confiable, porque desde las artes se construye el relato político del gobierno, ¿ya? Básicamente, si nosotros miramos la política actual, precisamente considera que esos ministerios no tienen mayor importancia y ahí uno puede tener a alguien de otro color político. Eso es no entender la política y eso es no entender historia. Wren no había construido nada. Sin embargo, le encarga a él restaurar San Paul y lo manda primero a Roma para que vaya a estudiar. Sabía que era un hombre estudioso y por lo tanto Wren se va a ir a Roma, va a estudiar, estos son dibujos de Wren, del Circo de Marcello, ya va a estudiar en el fondo la arquitectura clásica en profundidad, va a hacer las dimensiones de los interiores, de cómo se construye este Circo de Marcello, que posteriormente vamos a ver que estas ideas las va a plasmar en construcciones posteriores que no son San Paul, sino que tiene que ver con los teatros que va a construir. Va a visitar también la construcción, digamos, del proyecto de San Pedro, que había iniciado tiempo antes, pero que evidentemente aquí va a visitar la columnata de Bernini y va a dimensionar cómo se ven estas cosas. En este periodo le habían encargado un teatro, que era el Sheldonian Theatre, que él había hecho un dibujo, todavía no lo va a construir, lo va a construir varios tiempo después, pero evidentemente que esos conocimientos del teatro de Marcello se van a manifestar en el Sheldonian Theatre, que va a ser el teatro emblemático de Oxford. O sea, hoy día en la ciudad de Oxford, dentro de su edificio arquitectónico más emblemático y podríamos decir más entrañable, está este teatro que va a construir posteriormente Christopher Wren. Tras eso va a ir a París, a estudiar la arquitectura en París. ¿Ya? Y por lo tanto, en París va a estudiar, ya se había hecho en el fondo la iglesia en la Sorbonne, y por lo tanto va a estudiar este concepto de la cúpula. Las cúpulas eran una gran obsesión en la arquitectura, desde el Panteón romano a Brunelleschi con la Santa María del Fiori, posteriormente Roma con la Basílica de San Pedro, y evidentemente la cúpula era lo que políticamente mostraba poder. La cúpula es política, es poder. Por lo tanto, vamos a ver que París también, que va a reaparecer, sobre todo con mucha fuerza, compitiendo en este aspecto de grandeza, y sobre todo en gobiernos que son absolutistas. O sea, va a ser Luis XIV principalmente el que va a construir más cúpula, mostrando su inmenso poder, ¿ya? Val de Grace va a trabajar en varias iglesias que traen las cúpulas como algo fundamental. Y por lo tanto, las cúpulas van a ser una de las cosas que va a trabajar. También el propio Luis XIV va a construir Les Invalides, ¿ya? Y Les Invalides, que hoy día es visto como la tumba de Napoleón, era la tumba, sí, para todos los soldados que peleaban las guerras de Luis XIV. Desde Luis XIII en adelante se iniciaron las guerras internacionales que no pararon nunca más, pero no solamente enterrar a los soldados, sino que también cubrir y cuidar a los heridos, ¿ya? Y por lo tanto, Les Invalides es un conjunto donde hay un hospital y también hay en el fondo un panteón, digámoslo así. Entonces, ahí está Les Invalides, el conjunto completo, que hoy día también está la tumba de Napoleón, porque él era un militar y hoy día pasó a ser la tumba de Napoleón, pero Les Invalides es un hospital, ¿ya? Que eso va a ser muy importante porque vamos a ver que Wren también va a tomar estas ideas y se va a empapar de esto, y posteriormente incluso le va a pedir a Luis XIV que de parte de Carlos, y entendamos que Carlos II era muy cercano a Luis XIV, porque la hermana de Carlos II estaba casada con el hermano de Luis XIV, pero no solo estaba casado con el hermano de Luis XIV, quien sí, era homosexual, pero ella era su mujer con la que iba a tener hijos. Y esa hermana va a ser amante de Luis XIV, o sea, era muy cercano, esto era en familia, básicamente. Le va a pedir que le mande posteriormente los planos de Les Invalides, porque Carlos II quiere hacer algo similar. Entonces, efectivamente aquí va a estudiar todo lo que son las cúpulas en el gobierno de Luis XIV, que había encargado una serie de edificaciones y que evidentemente va a ser lo que él va a ver como este poder estatal que se hace presente en la ciudad. De hecho, en este periodo estaba en los proyectos del Louvre, que inicialmente, el proyecto inicial del Louvre se le encarga a Bernini, ¿ya? Este es el proyecto de Bernini, que además
vamos a ver que Wren tiene acceso a estos dibujos de Bernini para lo que es el Louvre, que no fueron porque no se tomó esta decisión, sino que posteriormente se va a tomar, digamos, la decisión posterior. ¿Ya? Pero este es un periodo en que Bernini estuvo también en París, o sea, el barroco, estamos aquí, y Bernini va a estar trabajando para Luis XIV y va a hacer una serie de dibujos y de planos arquitectónicos y escultura. Ya va a hacer todas las estatuas de Luis XIV, esta estatua ecuestre que está justamente en el Louvre, es de Bernini, pero también las esculturas que están dentro de Versalles, ya, que son, en el fondo de Luis XIV, son Bernini. ¿Ya? Esto explica el por qué hay también tantos Berninis en París. Aquí tienen un ejemplo de Bernini en su magistralidad, que es capaz de convertir no solo la carne, digamos, la piedra en carne, sino que la piedra literalmente en una almohada suave y en un colchón hasta blando, una cosa impresionante. ¿Ya? Finalmente va a ser un proyecto de Le Beau, ¿ya? Y Charles Lebrun, y de Claude Perrault el que va a primar, ¿ya? Y aquí está Louis Le Beau, que va a ser el proyecto de lo que es el Louvre y no va a ser Bernini. Pero precisamente Wren va a estar aquí cuando se está haciendo esto, y por lo tanto va a ver las obras, va a tomar nota, va a aprender, entendamos que es un científico, es un hombre matemático, y por lo tanto va a incorporar también la estética. Y va a presentar un primer proyecto, que es este proyecto para restaurar, para remozar, para relanzar, podríamos decir, San Paul. ¿Ya? Y como vemos, este proyecto ya trataba de incorporar la aguja a una forma de cúpula, pero no era una cúpula, porque tenía que trabajar con lo anterior. Básicamente proponía enchapar el gótico y de alguna manera remozar esta catedral ya existente. ¿Ya? Ahí vemos las vistas de Londres. Este era Londres antes del 1666, pero precisamente al poco tiempo de que él presenta el proyecto, Londres se quema entero. Así que efectivamente, en septiembre del 1666, que suena como el año de la bestia, va a iniciar el incendio en una panadería, y siendo la mayoría de las casas del Londres medieval de madera, va a crecer el fuego rápidamente. Todos tenían la esperanza de, bueno, no importa, mañana va a llover, y durante 4 días no llovió, y efectivamente Londres se va a quemar por completo. ¿Ya? Y es más, toda la City de Londres se va a quemar. Así inicia el incendio el primer día y se extiende al día, digamos, siguiente, y ya al tercer y cuarto día se quema completa la City, incluida la Catedral de San Paul. O sea, el proyecto, podríamos decir, de Wren quedó olvidado porque la catedral va a quedar totalmente destruida. O sea, de la parte antigua de Londres se va a salvar un pedazo muy pequeño, que es el único lugar donde uno puede encontrar algunas casas de estilo Elizabethan y Tudors, porque todo el resto va a ser rehecho. Así que esto va a ser una catástrofe no menor. Efectivamente, imagínense el gobierno de Carlos II, de tener que enfrentar el incendio de la ciudad completa, el incendio de la catedral, que eso también implica una situación psicológica tremenda, ¿ya? Y por lo tanto la catedral se va a perder. Estos son los dibujos post-incendio de cómo quedó la catedral. Y evidentemente aquí vemos cómo se celebró, en el fondo, en el 2016, este incendio de Londres, y cómo además en esta celebración se puso a Christopher Wren como parte de la reconcepción. Aquí vemos este cuadro donde aparece Wren. La mayoría de los cuadros aparece obviamente San Paul, y por eso la gente lo tiene considerado el que hace San Paul, básicamente, pero es mucho más que eso. Va a ser nombrado comisionado para la reconstrucción de la ciudad de Londres, en el fondo va a trabajar aquí con varios inspectores, incluido también con Robert Hooke, con quien ya había trabajado antes. Es más, Wren rápidamente va a hacer un plano, y no solo él, porque hay varios planos más, para reconstruir la ciudad, y le va a llevar un proyecto. O sea, esta es la oportunidad, en el fondo, de una planificación urbana. Pero entendamos que lo que plantea Wren es algo que es
ajeno o imposible para la realidad inglesa, donde el Estado tiene un poder, por supuesto, pero no tiene un poder sobre las, digamos, las localidades específicas. Y por lo tanto, las mismas parroquias, que ya les dije que era tan importante, van a presionar, y el Estado no tiene ese poder, de lo que hace, por ejemplo, el Estado francés, de poder delimitar y ordenar y de alguna manera imponer, ¿ya? Sino que aquí las preguntas a las distintas comunidades van a ser importantes. De hecho, él va a ser nombrado posteriormente topógrafo de las obras del rey, ya ese va a ser su cargo, y bajo ese cargo va a iniciar el proceso de reconstrucción de la ciudad, donde no va a poder hacer el plano que él quería de la planificación hacia el futuro, con avenidas en el fondo, con esta idea de planificación estatal, sino que va a poder hacer reconstituir los edificios, pero no va a poder ir a ese plano urbano que él hubiese querido. Este es el plano de Wren, ¿ya? El plano de Wren, que además tenía, digamos, puntos equidistantes, donde además las calles convergían, donde le daba un lugar absolutamente preponderante a la catedral nueva que iba a construir, ¿ya? Los estudios de las proporciones son parte en el fondo de este entonces. Todavía él tiene en el fondo la cátedra de astronomía, y como lo han nombrado para este nuevo cargo, va a trabajar con varios artistas, va a convocar a un equipo, ya va a armar su oficina de arquitecto de diseño, digamos, de ornamentación. Y dentro de los personajes que va a reclutar va a estar Greenling Gibbons, ¿ya? Que era en el fondo un escultor de sobrerrelieve principalmente. Aquí muestro algunas de las obras de Gibbons, un poco para que se hagan una idea a quiénes él va a reclutar como los que necesitan rearmar la ciudad. A Pierre van Divert, ¿ya? En el fondo un holandés que aquí lo vemos con sobrerelieves también y esculturas para ornamentar los distintos edificios, que va a ir a Arnold Kellin, que también va a trabajar en este periodo con él, que era en el fondo un escultor, quien había hecho varias esculturas del rey, del propio John Locke también. Porque el proyecto no era menor, o sea, aquí Adrian Gilbert habla de The New Jerusalem, ¿ya? Esta idea de reconstruir una nueva ciudad armónica posterior al incendio, ¿ya? Y por lo tanto, aquí va a ser como topógrafo, va a empezar a trabajar en lo que van a ser la reconstrucción de una ciudad que está absolutamente destruida. Su plano no va a poder ser como él quería, ¿ya? Este era el plano de Wren para la ciudad, que no va a ser lo que es, o sea, la ciudad mantiene su plano anterior, sino que va a poder, este es un plano que se hace para visitar a pie las obras de Christopher Wren, y aquí se van visitando las distintas iglesias, que son muchísimas, ¿ya? Y ahí va a echar a andar su oficina, literalmente, de arquitecto, donde van a tener un plano para las iglesias bastante tipo, pero van a cambiar y cada una de las torres van a ser distintas, y ahí es donde entra Wren con los dibujos, los planos generales van a ser todas muy similares, ¿ya? Esta era la visión de Wren, esto es lo que Wren de alguna manera quería, ¿ya? Pero no va a ser lo que va a ser. Una de las primeras cosas que van a hacer antes de iniciar la reconstrucción de la ciudad y la construcción de San Paul va a ser un monumento para el fuego, ¿ya? Y este monumento, para recordar este evento de punto de partida, está ahí hoy día, entre medio de varios edificios, pero sí tiene una pequeña placita donde se cuenta en el fondo el gran incendio, y este monumento, que se puede visitar y se puede subir para ver una vista de Londres, tiene que ver también con lo que Wren es. La misma Lisa Jardine, ella tenía la duda, y ella lo plantea en su libro, de que esto no era solamente una buena vista de Londres, sino que esto tenía que tener una idea científica. Y ella estuvo visitando, en el fondo, un día que fue a grabar para un documental, que finalmente no se grabó esa mañana, llegaron, pero no habían llegado los equipos, y la persona que estaba a cargo del monumento finalmente le dice, ¿quieres ver los basements? Y él dice, ¿basement? ¿Qué hay? ¿Un subterráneo? Bueno, y lo llevan a este lugar, y ahí ella empieza a ver que efectivamente pareciera ser que esto es un observatorio. Y entonces le pregunta si pueden subir, y efectivamente ella ve que esto fue hecho
como un observatorio, pero como un observatorio que tenía que funcionar con otro observatorio. Y posteriormente, en una obra que ella hace respecto a San Paul, se va a dar cuenta que la torre que está al frente trabajaba en conjunto con el monumento, pero que posteriormente cuando se puso el reloj, ese reloj va a impedir que se utilice para el que era el fin inicial. Esto es el monumento, hoy día así se ve desde arriba hacia abajo, y ahí está esta parte donde se corren esas, digamos, y se puede establecer un telescopio para poder hacer observación, ¿ya? Y por lo tanto, esto lo va a trabajar junto con Hooke, los dos venían trabajando desde Oxford juntos, y esto era una oportunidad de poner un observatorio en el centro de Londres, y lo van a hacer, ¿ya? Lo que es más increíble, esto era un gran rumor, que se pensaba que era así, pero que hoy día, por los nuevos hallazgos, se plantea que efectivamente habría sido así, ¿ya? Así que efectivamente va a trabajar con Hooke en este monumento, que como pueden ver tenía gran espacio y después se construyó bastante más. Ahí está por los siglos, en el fondo, presente, recordando este incendio y siendo parte, el punto de partida de esta nueva fisonomía de lo que es Londres. Así está hoy día, ¿ya? Justamente ahí al lado de la iglesia de San Paul. Y aquí aparece, acuérdense del equipo que está trabajando con él, los sobrerelieves, porque esto no solamente es reconstruir una ciudad, esta es una oportunidad para que el rey sea ensalzado desde la arquitectura y el arte. Y por lo tanto aparece Carlos II, obviamente vestido de romano, mostrando el concepto de un imperio, ¿no es cierto?, como emperador que vuelve a establecer un imperio que todavía no es el imperio británico que vamos a tener después, pero sí ya están incursionando en distintos lugares, esa idea del poder básicamente, ¿ya? Que aparece. Entonces, hay que comprender que toda la reconstrucción tiene un sentido político, ¿ya? Incluso San Paul, porque no se nos puede olvidar que la cabeza de la iglesia de Inglaterra es el rey. Por lo tanto, la cúpula de San Paul es la cúpula de una iglesia, pero es la cúpula de una iglesia cuyo rey es la cabeza, ¿ya? Entonces, es tremendamente importante comprender que aquí hay todo el tiempo política. Va a construir también el famoso Temple Bar, ya que es este pórtico, esta puerta para entrar en el fondo al Nuevo Londres, podríamos decir, y que muestra esta nueva arquitectura de este rey. Este era el proyecto inicial de San Paul, que era el para remozar la catedral gótica, ¿ya? Y evidentemente que va a ser un otro San Paul el que va a surgir, y no solo San Paul, sino que todas las iglesias. San Paul básicamente es gigante, la cúpula es gigante, le dio la cúpula y cambió la fisonomía de Londres. Es el edificio más importante, si uno mira Londres, ahí está, y además se ha establecido por legislación que nada puede construirse sobre la cúpula porque la cúpula se tiene que ver siempre. Y es más, se convirtió en el corazón, o sea, esta idea política de ensalzar el reino desde la catedral que se convierta en el corazón, se va a mantener en el tiempo, incluida la Segunda Guerra Mundial, donde el propio Churchill decía, San Paul no puede caer, y en un minuto va a caer una bomba dentro, va a caer en el fondo de la cúpula y se va a caer, se va a destruir, pero la bomba no va a explotar. Y va a haber una hazaña heroica de parte de los bomberos de desactivar la bomba y volver a armar, y San Paul no se va a perder durante la guerra. Entonces, este era el proyecto inicial, que evidentemente va a ir en el fondo cambiando bastante, y este es el proyecto siguiente, que tampoco es San Paul, porque San Paul es ensayo-error, es propio de lo que es la obra de un científico, más que de un arquitecto. El arquitecto hizo este dibujo y el científico fue trabajando y se fue dando cuenta de los problemas que había en el terreno para construir San Paul. Es más, si uno hace un diseño digital con un pedazo de San Paul y trata de completar digitalmente la simetría que se supone que debería tener el concepto de matemática, nada se cumple. Y nada se cumple porque básicamente nada calza. Todo está hecho en el fondo va en base a este concepto de ensayo-error. La cúpula que tenía que salir así no sale así. Y vamos a ver qué es lo que va a ir sucediendo. Estos eran los proyectos
que además va a tener una serie de problemas, porque la cúpula es un problema, ¿ya? Y de hecho él va a resolver eso matemáticamente haciendo un cono dentro de la cúpula al interior. Y eso uno se da cuenta cuando uno sube a San Paul. Y efectivamente para subir a San Paul son como 600 escalones, que tengo que decir que uno llega, pero absolutamente igual que caballo bandido, pero vale la pena, porque ahí uno se da cuenta del ensayo-error, y no solo de ese ensayo-error, sino que de los dobles muros, por ejemplo, dentro de la catedral. Entonces, San Paul se ve, digamos, tiene distintas vistas. Aquí está un dibujo mientras se estaba construyendo, porque la cúpula va a ser algo que va a ser a último, en el fondo, a último minuto. Ahí está Wren trabajando, que va a trabajar toda su vida. Incluso durante sus trabajos de San Paul, se va a producir en el fondo la Revolución Gloriosa en 1688, porque efectivamente posterior a Carlos va a asumir su hermano, James. Y James tiene el pequeño problema, para los ingleses, de que es católico. James va a alcanzar a gobernar tranquilo, porque básicamente no había tenido hijos hombres, pues se va a casar con una católica, va a tener un hijo hombre, y en el momento en que tiene ese hijo hombre, y que por lo tanto la dinastía siguiente va a ser un católico formado católico, ya complica a los británicos, y van a hacer esta Glorious Revolution, donde van a traer a su hija, que estaba casada con William of Orange, y lo van a deponer. Y efectivamente, nuevamente van a haber tiempos convulsos, para Wren y para la política y para el financiamiento de las obras, porque se van a cortar los financiamientos por largos periodos. Wren va a tener varios momentos en que se corta, y uno va a ser este periodo posterior a la instauración de William of Orange. Orange le corta en el fondo los recursos, pero finalmente mantiene a Wren, y posteriormente vuelve a establecer recursos para completar San Paul. O sea, San Paul se demora más tiempo, incluso porque en varios momentos queda fuera de, digamos, no tiene recursos para seguir funcionando. Ahora, cuando William of Orange asume, establece esta Bill of Rights, esta, en el fondo, libertades, este edicto de tolerancia para todo, menos para los católicos. Y eso va a ser una realidad que se va a mantener, como ya les dije, hasta 1829. James se va a ir a Escocia, primero a Irlanda, a tratar de conseguir apoyo católico, y se van a pelear las llamadas guerras wilhelmitas. Y posteriormente se va a ir a Escocia, donde va a conseguir apoyo desde Escocia. Los Estuardos eran una dinastía escocesa, y este apoyo de parte de los escoceses va digamos, a mantenerse en el tiempo, porque después James se va a ir, va a tener un hijo, este va a vivir en Roma, o sea, en Italia, de hecho. Se va a hablar de él como The Pretenders, y efectivamente The Pretender, que quiere recuperar el trono, va a tener apoyo desde Escocia, y van a surgir grupos en Escocia que se llaman los Jacobitas. Y posteriormente su nieto va a ser Bonnie Prince Charles, y por lo tanto esta es toda la historia de las guerras jacobitas, del verdadero rey de Inglaterra que quería recuperar su trono. Entonces, entre tanto, le van a cortar los recursos, y finalmente le van a devolver, después de la Revolución Gloriosa. O sea, los tiempos convulsos políticos también complican la actividad. Sin embargo, Christopher Wren va a ser ratificado por William Orange, por William y Mary, como topógrafo. Va a continuar, principalmente porque no lo podían sacar porque era parte de San Paul y él eran uno, y por lo tanto va a poder completar su obra. Ya, la obra, además de San Paul, va a terminar completándose aún más durante el periodo posterior a Wren, donde los victorianos van a ornamentar gran parte. O sea, era una iglesia para el anglicanismo, y por lo tanto para la iglesia reformada, bastante simple, bastante blanca, con solo algunos pedazos de mosaico, pero que posteriormente se va a incorporar. El plan original de Wren era más bien una basílica, y eso era para poder sentar bien su cúpula, ¿ya? Básicamente, habiendo estudiado el concepto de la basílica, principalmente de Santa Sofía en Estambul, esa era su idea, esta gran cúpula sobre un plano más cuadrado, podríamos decir, o más redondo en el sentido de las naves. Sin embargo, la política va a exigir una nave como la anterior, una nave más grande, y eso va a hacer que cambie y que complique las cosas. Y por eso Wren va a tener que ir improvisando en el camino. Aquí está, Wren además se va a caracterizar porque él se subía como un canasto, y él en el fondo iba liderando todo el trabajo de la construcción y de la ornamentación de la catedral. Y si ustedes se fijan, aquí en esta ilustración, después lo vamos a ver en original,
Aquí se ve como hay dos San Paul. Uno es este edificio, que tiene estas torres, y es como que le hubieran chantado una cúpula encima. O sea, la cúpula no termina bien de conversar con el edificio, porque básicamente estaba la cúpula pensada para una basílica que ocupara en el fondo hasta aquí y que fuera como parte integrada, pero tuvo que ir cambiando esa situación. ¿Ya? Aquí está el San Paul inaugurado al interior, y así lo vemos hoy día. Entonces San Paul de aquí se ve la cúpula como que realmente sale, pero cuando uno lo ve acá, efectivamente vamos a ver que la cúpula es como que fuera un agregado. Pero no solo eso, en el plan original él tuvo que aumentar aquí la altura porque tuvo un problema. La nave no podía mantenerse con, sin establecer contrafuertes. Los contrafuertes son lo que afirma la nave desde el exterior, eso que es propio de los góticos, pero eso él no quería que se viera gótico. Y por lo tanto va a terminar forrando esto con un edificio que no es real, esto es falso. ¿Ya? Y por lo tanto la cúpula sí se vería bien integrada, pero se ve raro porque tuvo que tapar todo eso para que pareciera, y en el fondo tapara los contrafuertes, y le diera la estética, digamos, de este mundo más neoclásico. Ahí lo tienen bien claro que la cúpula como que parece como que la pusieron a último minuto, como que alguien vino y la puso así al final. Y eso es porque básicamente, estéticamente tuvo que crear estas cosas para poder completar del modo que él quería, porque además el terreno era complejo y se le comienza a hundir ciertas cosas y tuvo que improvisar en el camino. San Paul también tiene esto que planteábamos aquí, está la torre donde está el reloj, y aquí está donde estaba el observatorio, que conversaba con el observatorio del frente, que hoy día está inhabilitado desde que se instaló el reloj. Pero como podemos ver, San Paul, la cúpula de San Paul, corona las vistas de Londres. Esto es el puente Millennium, hecho por Norman Foster muy posteriormente, que evidentemente está hecho precisamente para, podríamos decir amén a esta grandeza de lo que es la cúpula de San Paul. Ahí están los proyectos que fueron variando, si uno empieza a ver, los proyectos arquitectónicos son muy distintos, los dibujos de lo que se logra al final. Todos este grupo que trabajaba con él en su estudio, podríamos decir, de arquitectos, orfebre, son parte de esta ornamentación que es tremendamente importante porque aquí se juega la política, aquí se muestra la grandeza, aquí se muestra la importancia del reino. Es más, este nuevo Jerusalén que mira los cielos nuevamente, no solo con la cúpula de San Paul, sino que con todas las agujas de las iglesias reconstituidas por el propio Christopher Wren. Por lo tanto, su arquitectura para la comunidad es una arquitectura que ensalza al proyecto central del rey. Él es un cortesano, primeramente. Entonces, cuando nosotros pensamos no solo en el Wren de Londres, no hay que pensar solamente en San Paul, sino que en todas las iglesias que él va a completar, que son muchísimas, son en el fondo, son muchísimas, y todas y cada una tiene una torre diferente. Básicamente la torre es lo distinto. Los planos, digamos, de la iglesia misma son todos parecidos, son bastante simples, y son simples por dentro también, pero en el trabajo él hacía los dibujos y su estudio de arquitecto construían estas distintas torres. Esta diferencia de torres todas distintas tiene que ver con las diferencias de cada comunidad, de este concepto del individuo que tiene que estar presente y que todas se sientan distintas, ¿ya? Y por lo tanto eso es lo que se aparece en este Londres reconstituido, en las iglesias que son muy simples de Wren, por dentro son iglesias todas anglicanas. Y esta es la nueva vista de Londres. De la vista anterior, ahora ensalza sobre todas las vistas San Paul, pero las agujas que muestran que este reino mira al cielo y que de alguna manera la cabeza, que es el rey de la iglesia, es la que nos lleva hacia más allá. De hecho, Wren también va a ser político, va a ser 2 veces electo Member of Parliament y después va a postularse 4 veces más y no va a ser aceptado. Se va a casar 2 veces, primero con una vecina, ya con Faith Cogill, ya con quien va a tener en el fondo a un hijo que va a morir casi de inmediato, a los pocos meses de edad, y después va a tener a este hijo que es Christopher, que va a ser arquitecto también y que va a seguir la carrera de su padre, ¿ya? Y que va a escribir las memorias de la familia. Y luego se va a volver a casar con Jane Fitzwilliam, y va a tener 2 hijos más y un hijo que va a ser
en el fondo va a tener problemas, digamos, va a ser discapacidad mental, básicamente, ¿ya? El llamado William, el Poor Billy, como lo llaman, ¿ya? Y que va a tener un retraso mental. Va a ser su hijo Christopher el que va a trabajar con su padre y va a vivir la vida completa en San Paul, ¿ya? Y posteriormente él va a supervisar las obras finales de San Paul cuando ya su padre no está, y él va a escribir la vida también y las memorias de su padre, ¿ya? Por lo tanto, es Christopher Wren y Christopher Wren the Younger, ¿ya? The Elder es el padre, el abuelo, Christopher Wren y Christopher Wren the Younger van a ser parte de esta visión, ¿ya? Por lo tanto, el joven Wren va a trabajar con el padre eternamente porque lo que no faltaba era trabajo. Entonces aquí vemos cómo se ve esta visión de este Londres moderno, este Londres que empieza, digamos, que vive del comercio bullante, lleno de embarcaciones, ¿no es cierto? Y con estas nuevas vistas. Y aquí podemos ver claramente que el cuadro le adjudica a Wren, que construyó, ahí está el detalle, que es Wren. Wren es Londres. Londres es Christopher Wren, ¿ya? Es una nueva visión. Es más, en este periodo le va a escribir también, entre medio que está trabajando en San Paul, porque esto obviamente que lo hace paralelo, no podría haberlo hecho de otra manera, y por lo tanto sabemos que tiene estudio de gran cantidad de arquitectos, le va a pedir los planos a Luis XIV de Les Invalides. Y le van a mandar los planos, y efectivamente él va a construir un hospital para, también para el mismo objetivo, para los militares que participan en las guerras del reino, y para curarlos, pero va a ser algo magnífico, porque va a ser algo muy inglés. O sea, va a tomar los planos, el concepto del hospital, de cómo se ubica, y con esos planos va a hacer lo que es el hospital de Chelsea, ¿ya? Y que evidentemente es parte de lo que podríamos decir esta arquitectura que incluso es pre-Georgian, pero que posteriormente uno ya lo califica como Georgian, ¿ya? Y podríamos decir que la arquitectura Georgian tiene un prefacio en lo que es esta arquitectura propiamente de Wren, ¿ya? Tomar los ladrillos, las ventanas y establecerlo. Ahí está el hospital de Chelsea, que evidentemente va a ser una instalación estatal, nuevamente, es el Estado, es el gobierno, es el rey el que establece esta fundación real para albergar. Y aquí vemos los interiores, que obviamente aquí el trabajo es completo, y aquí va a trabajar con los distintos grupos, aquí están los comedores del hospital de Chelsea, los corredores, vemos las ventanitas, ¿no es cierto?, muy propias de lo que es la visión Georgia. Y lo mismo va a hacer con respecto al hospital naval en Greenwich, ¿ya? Que también va a ser una de las vistas importantes del río cuando uno va hacia Greenwich. Está este hospital, que aquí está el proyecto, aquí está parte de los dibujos de Wren, y posteriormente ya vemos cómo se aparece y cambia la fisonomía de Greenwich. Uno piensa en Greenwich y piensa en el hospital y después piensa en el observatorio, que es bastante pequeño. Y estos son los interiores de este hospital, que evidentemente cambia toda la fisonomía del Támesis y que se impone ya con esta visión. Ahí está el hospital hasta el día, digamos, de hoy, esta idea de la reinvención de Londres, ¿ya? Con evidentemente esta mano clara que ya se nota que ha trabajado harto en San Paul y que puede hacer estos mini, digamos, torreones que permiten coronar esta arquitectura de corte neoclásico. Interiores también, ahí está el interior, digamos, de los salones, con los techos, evidentemente, gente que trabaja con él en esta nueva visión, ¿ya? Que muestra la grandeza, evidentemente, del poder y del periodo. También va a construir el Sheldonian Theatre, que se lo habían encargado antes, pero ahora sí lo va a hacer. Y aquí vemos este dibujo, que aparece en Londres, que aparece el mundo, él es un científico y tiene también un telescopio, pero además aquí, en este detalle, al lado del pie, está el dibujo del Sheldonian Theatre, ¿ya? O sea, en el fondo, este cuadro trata de decir que Wren es más que simplemente Londres que está al fondo. Este es el Sheldonian Theatre, ¿ya? Que es un edificio que tiene esta la fachada, ¿ya? Que evidentemente se nota la influencia, podríamos decir, del concepto clásico y de Vitruvio como tal, y vemos aquí que varios de los dibujos de los interiores y de los objetos que él había hecho antes están manifestados. Aquí está, digamos, ese especie de barómetro que había hecho, también tiene que ver con esto. Con su pequeña cúpula en el interior para darle mayor luz, sobre todo en el interior,
hoy día también está cercado, con detalles bien interesantes, todas las cabezas que están alrededor, que muestran las artes de alguna forma, y el teatro, son todas distintas. Los grandes bustos de los grandes, en el fondo, escritores del tiempo también están. Este techo en el fondo con este, podríamos decir, este órgano que es parte para las funciones elemental, y que evidentemente va a plasmar sus estudios que venían del teatro de Marcello para desarrollar este teatro. Ahí está claramente los estudios del teatro de Marcello que él había hecho antes para desarrollar este teatro. Ahí está el órgano, y esto es de la época, caricaturas que muestran este lugar que era en el fondo tan visitado y donde además se van a hacer graduaciones y muchas cosas en relación al mundo académico que era propiamente de él. Varios edificios también emblemáticos de Oxford, entre ellos también la Tom Tower del Christ Church, el Christ Church que es el que tiene el famoso comedor, que es la inspiración de Harry Potter. Bueno, la torre de ese college también la va a hacer en el fondo Christopher Wren, que parte haciendo cosas distintas y luego el college es más bien gótico y por lo tanto va a terminar yéndose a un proyecto más gótico, más cercano a lo gótico para que converse con los edificios anteriores. Este es el famoso comedor, ya que tiene 3 líneas en vez de 4 como en Harry Potter. ¿Ya? También va a ser la capilla del Emmanuel College, donde sí va a poder hacer algo más neoclásico, propiamente tal, y que aquí al interior de esa capilla. También va a ser la biblioteca del Trinity College de Cambridge, ¿ya? Aquí está el proyecto, y así es la biblioteca, también neoclásico, claramente. Este es el interior, y así se ve la biblioteca, en el fondo, con el edificio y las vidrieras, las ventanas, la luz de día, algo también tremendamente importante. Son los distintos espacios dentro de la biblioteca. Se le va a encargar, obviamente, el rey le va a encargar que adecue Hampton Court. Este era el palacio del cardenal Wolsey, que se lo va a regalar a Enrique VIII, tratando de salvar su pellejo. Enrique VIII lo va a convertir en su corte. Hoy día se visita como la corte de Enrique VIII. Sin embargo, va a ser Carlos II el que va a pedir que haga una nueva ala, y el encargado de hacer esta nueva ala, donde también vemos que está propiamente el ladrillo, pero con esta idea de las ventanas, que podríamos decir es un atisbo inicial de lo que va a ser posteriormente lo que vamos a llamar Georgian después, porque básicamente después de que se extinguen en el fondo los Estuardo van a venir los Hannover, y los Hannover van a ser básicamente Jorge, 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 George, 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 y por eso son Georgian. Entonces, aquí vemos este interior, este patio interior de la adaptación de Wren, y esta es la visión de Hampton Court unitaria, donde por detrás hace, en el fondo, abrocha con la parte anterior de la época Tudor, ya abrocha con esta fachada completa frente a un jardín de corte, en el fondo, racionalista absolutista. Este es el concepto del absolutismo que quiere mostrar que los ingleses también tienen una especie de Versalles. ¿Ya? Esa es un poco la idea. ¿Ya? Es otra vez la competencia por el poder. Esto es competencia, sí, y esto es poder, esto es política todo el tiempo. También va a construir Kensington House, donde van a ser posteriormente la Reina Victoria y que está vinculado a la realeza hasta hoy día. También vemos este atisbo hacia lo que va a ser el Georgian posteriormente. Ahí están los jardines de Kensington House y la casa. Hoy día está obviamente la Reina Victoria y unos lugares interesantes de visitar. También es construido completamente por Christopher Wren. Y estos son los interiores, ¿ya? Que obviamente para la realeza muestra el poder se tiene que mostrar porque aquí viene gente a visitar, lo mismo pasa en Hampton Court, ¿ya? Que vienen a visitar y por lo tanto hay que mostrar esta grandeza. Esto es lo que se ve hoy día cuando uno visita, y estos son los interiores, sobre todo hacia los salones, ¿ya? Ahí vemos también. También va a construir algunos otros edificios que son parte, en el fondo, y también hacia Greenwich, y también cosas relacionadas con la sede de la Royal Society, que también lo va a construir él, ¿ya? Y algunos otras partes de colegios digamos, de las universidades. Y en el observatorio de Greenwich también va a tener labor, no va a ser todo el observatorio, pero evidentemente va a trabajar como siendo presidente de la Royal Society, y también va a tener parte de digamos, de este proyecto. Wren está enterrado en St. Paul. De hecho, aquí en el fondo dice, aquí en su cimiento, porque está debajo de la iglesia donde está la cripta, debajo está Horatio Nelson,
Horacio Nelson, que tiene además, que es la tumba más importante, y que tiene el granito negro que había sido seleccionado para la tumba de Enrique VIII, se la usó de sarcófago para Horacio Nelson, pero al lado de eso, en un costado, pero abajo, justamente en la cripta, está Christopher Wren con esta tumba bastante sencilla. Aquí en sus cimientos se encuentra el arquitecto de esta iglesia y ciudad, Christopher Wren, que vivió más de 90 años, 91 para ser específico, no para su propio beneficio, sino para el bien público. Lector, si buscas su monumento, mira a tu alrededor. Murió el 25 de febrero de 1723, a la edad de 91 años. No necesita tener una tumba mayor porque está enterrado en lo que él es o lo que fue su vida, San Paul. Y este es el obituario que se publicó, que me pareció interesante, que se publicó en el fondo en 1723, en Londres, el 2 de marzo de 1723. Sir Christopher Wren, que murió el lunes pasado a los 91 años de edad, era el único hijo del doctor Christopher Wren, decano de Windsor y de Wolverhampton. Registrar de la Liga, hermano menor del doctor Matthew Sick, ya Wren, obispo de Ely, una rama de la antigua familia de los Wren de Winchester y de Bishopric de Durham. 1653, elegido por Batham para miembro de All Souls en Oxford. 1657, profesor de astronomía del Gresham College de London. 1660, profesor de Sullivan, Oxford. Después de 1666, topógrafo general para la reconstrucción de la iglesia de la Catedral de San Pablo y de las iglesias parroquiales y todos los demás edificios públicos que vivió para terminar en 1669. En el fondo, topógrafo general hasta el 26 de abril de 1718. 1680, presidente de la Royal Society. 1698, topógrafo general y subcomisionario de reparaciones de la abadía de Westminster por la ley del Parlamento, continuaron hasta su muerte. Su cuerpo será depositado en la gran bóveda bajo la cúpula de la Catedral de San Pablo. Así que ahí está Christopher Wren, dos biografías, la de Adrian Tenningswood, que se llama His Invention So Fertile, A Life of Christopher Wren. Esta es la que me encantó a mí, la de Lisa Jordan, porque además ella escribe muy entretenido. Y se nota que ella se enamoró del personaje, porque encontró cosas y además, como había trabajado también a Hook, ella complementa muy bien las biografías en esta On Grander Scale, ¿ya? Que es The Outstanding Life of Sir Christopher Wren, la vida increíble de Sir Christopher Wren. Se ha escrito también mucho en busca de la antigüedad, principalmente este concepto de la cúpula mirada también hacia Constantinopla, ¿ya? Esta otra que es en el fondo también de Kerry Jones, que es gente importante. Está la Nueva Jerusalén, que no es Wren, sino que es como el proyecto del Nuevo Londres, ¿ya? Y aquí también este otro que es después de 250 años, Wren vigente. O sea, hay varias biografías sobre él y sobre el Wren de Londres, así que puse varias porque hay varias bastante también antiguas. Las más nuevas, yo diría que la de la Lisa Jordan es la más nueva. Sobre su arquitectura, hay varios libros, varios coffee tables que muestran en el fondo San Paul, y aquí específicamente sobre San Paul. La aplicación de la matemática a la arquitectura también es algo interesante. Libros como este que se llama The Clockwork Universe, que es el comienzo del mundo moderno y que evidentemente cruzan a Wren, a Newton y todo este concepto científico son tremendamente interesantes. ¿Ya? Aquí también la vida de este hombre que construyó una ciudad. Y está también este libro sobre todas las iglesias, en particular cada una y las diferencias y una por una nombrado. La próxima semana vamos a seguir en este periodo, vamos a seguir en la ciencia, con probablemente uno de los genios más celebrados y que lo teníamos mucho más en la retina y que creo que hoy día fue justo haber mencionado a Wren, porque no nos vamos a olvidar la próxima semana que Wren corrigió en varios aspectos matemáticos, incluido al propio Sir Isaac Newton. ¿Ya? Así que la próxima semana vamos a ver esta historia y vamos a continuar en este mismo periodo.